¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por el bien común? ¿O a quiénes? ¿Es el bienestar de la mayoría suficiente razón para sacrificar la vida de unos pocos? ¿Se puede hablar de una sociedad justa y deseable como buena si ésta se sostiene sobre el martirio y desgracia de unos pocos en beneficio de la mayoría? ¿Qué es el bien común? ¿Y quién decide lo que es? En términos generales, el bien común puede ser entendido como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos. Es la preocupación por el bienestar general o colectivo. Sin embargo, dado que su preocupación es desde una visión colectivista de la sociedad, en donde se observa a esta como un todo indivisible, el bien común pasa a ser el bienestar de la mayoría o el beneficio de la mayoría sobre los individuos en concreto o la minoría. Aunque se diga que se busca el beneficio de todos, en realidad se considera que la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados, dado que la satisfacción de los objetivos de todos es imposible. Así, por ejemplo, tenemos que el bien común de todos consiste en que se respete el derecho a la propiedad de todas las personas. Sin embargo, el propietario A de la comunidad vecinal 1 ha decidido quemar su casa, dado que el incendio amenaza con expandirse por toda la comunidad. El resto, en nombre del bien común, decide impedirlo, restringiéndole su derecho a disponer de su propiedad como mejor le parezca. En este ejemplo podríamos encontrar una buena razón para que la intrusión de la mayoría sobre la minoría esté justificada. Lamentablemente, el término bien común adolece de ambigüedad y obedecerá a la voluntad mayoritaria de turno. En el peor de los casos, dado que no existe una idea concreta de bien común y cada quien persigue lo que cree que es el bien común, este estaría definido por los intereses del poderoso de turno en el mando y con la capacidad de hacer su proyecto realidad. Es así que, por ejemplo, en nombre de un bien común, entendido como la igualdad absoluta de todos, Pol Pot masacró a su población en Camboya, con el ideal de crear una sociedad mejor. En la Revolución Francesa volaron miles de cabezas, en la China de Mao se murieron de hambre, y en Rumanía sufrieron el yugo de un supuesto liberador como lo fue Nicolae Ceausescu. Todos aquellos intentos que, en nombre de construir una sociedad mejor, usaron el bien común para justificar sus actos de forma utilitarista, han terminado en desgracia, principalmente porque se basaron y se basan en el atropello de algunos en beneficio de muchos, y no en el respeto de todos, como debería ser en realidad el ideal de el bien común, más cercano a las enseñanzas de Stuart Mill que a las de Marx. Durante la Revolución Cultural de Mao en China, se decía que los intelectuales impedían el salto de la nación hacia el futuro, y por ello debían ser repudiados. O, sin irnos tan lejos, hoy se propone el robo y el odio a otros por el color de su piel o por su éxito, ya que estos de desaparecer representarían el bien común y la felicidad para otros muchos grupos autoconsiderados moralmente superiores. Dororó de eso, va de una sociedad empobrecida y en la miseria, fruto de las inclemencias del clima y la poca riqueza de la tierra en donde viven. A su vez, sufren de la amenaza constante de otros pueblos, condenando a la nación a resignarse, a desaparecer o servir a otros. El Japón feudal era así, plagada de muerte y hambre, tiempos bastante crueles. El señor de estas tierras y padre de nuestro protagonista decide entonces sacrificar a su hijo a los demonios, quienes aceptan y tras ello no solo se libran de los enemigos, sino que también las cosechas mejoran y la riqueza incrementa. Nunca antes habían estado mejor, pero el precio a pagar fue la vida entera de un pequeño niño, quien perdió gran parte de sus facultades como ser humano, únicamente manteniendo su voluntad de vivir. La idílica sociedad creada a raíz de dicho sacrificio se sostiene sobre una mentira. El progreso social se basa en la ayuda mágica de unos demonios en perjuicio de un joven niño y no en el propio esfuerzo o habilidad de los pobladores o del señor de esas tierras. Y por eso cuando nuestro protagonista regresa a retomar lo que es suyo,
asesinando uno por uno a los demonios que le arrebataron su vida, el pueblo rápidamente cae en desgracia. No aprendieron nada, optaron por el camino fácil en lugar de sobreponerse a la adversidad y progresar por ellos mismos. El regreso de Hyakkimaru es como la rebelión de Atlas. Dejó de sostener el peso de la sociedad entera en sus hombros. Una imposición que no decidió y que no acepta y por la cual no tiene culpa. Solo era un niño al que le negaron el derecho a vivir y desarrollarse. Además, durante todo el tiempo en el que el pueblo se benefició de él, si no lo aprovecharon, no es culpa suya. Hyakkimaru empezó así su reivindicación como un verdadero ser humano en un mundo plagado de monstruos. El mundo de la serie, aunque se asiente sobre una época real como lo es el Japón de los shogunes, a diferencia de este, como es obvio, tiene una carga fantástica bastante relevante y que le dan dinamismo a la serie entera. Los demonios. Son estos los seres con los cuales se puede pactar para obtener favores o que te pueden matar si tienes mala suerte en los bosques. Sin embargo, durante el desarrollo de las historias podemos darnos cuenta que los demonios no son más que simples bestias nacidas del odio y los rencores del mundo, donde sí que existen verdaderos demonios con ganas de hacer el mal y que les dan origen a aquellos seres. Lo que trato de decir es que para mí los demonios planteados no son más que la representación metafórica de los males que los hombres han desatado sobre su tierra, pues son los hombres los verdaderos demonios a temer. Los demonios que se nos plantean no son más que la maldad encarnada de esas personas. La pobreza misma que envuelve a muchas personas de ese Japón conflictuado se materializa en algún ser visible. Y no es nada raro. En la Europa medieval, los marineros representaban sus miedos a lo desconocido del mar y los peligros del mismo en forma de peligrosos monstruos. De esta manera advertían que nunca hay que estar tranquilos al navegar. Buscaban explicar lo que para esa época era inexplicable, que el mar se traga barcos enteros para siempre. Es como si todas esas malas acciones dejasen malas energías que al acumularse forman demonios. Y con esto no hablo de nada sobrenatural, sino que, por ejemplo, producto de la guerra y el hambre de la época, muchas aldeas tenían que ver la forma de sobrevivir como sea, algunas recurriendo a matar viajeros, dándoselas de comer a un demonio. Era como si el pueblo se tragara a la gente, y esa sensación nos la deja sentir la serie. Ese acto de que el pueblo se lo trague, en realidad es el demonio. De la misma forma, había un hombre que no pudo salvar a su madre por cobarde, y ahora hace que un demonio mate gente para, al verlos llorar y rogar, él sentir que no es el único así, sino que hay muchos como él. Esa mediocridad y frustración es el demonio. O en aquel campo de cadáveres, después de una batalla, aquellos demonios nacidos de una planta corrupta, para mí representan la furia de un entorno corrompido por la muerte. O sea, yo me imagino llegar a ese lugar esperando ver un valle verde y hermoso, para encontrarlo todo hecho un páramo corrupto y pestilente. Es difícil de ver y es como si el equilibrio se rompiese. A lo largo de nuestra historia, muchas culturas han desarrollado la idea del sacrificio como forma de expiar las impurezas de una sociedad, el encarnar toda la maldad del mundo en algo o alguien en concreto de tal suerte que al eliminarle, todo iría mejor. La salvación a través del sacrificio. Encontrar a alguien que cargue consigo todos esos males y que nos libere de ellos. Creo que el máximo exponente de esto sería Jesucristo, quien se sacrificó por el pecado de todos nosotros. O sea, que en lugar de que cada uno se haga responsable de sus actos y aprenda de ello para ser mejor, otro viene por voluntad o imposición a liberarnos de esa carga sin que tengamos que hacer mucho más que echarle la culpa a otro. Es la solución simple y fácil de la vida. En este caso, el sacrificado es Hyakkimaru. A diferencia del salvador tradicional, no es la virtud ni la voluntad lo que le empuja al mártir al sacrificio, sino que es una carga impuesta, no por destino, sino por los otros. Es una condena injusta de un mundo sin honor ni esperanza.
El sacrificio, si es voluntario, es un acto desinteresado de alguien para salvar a otros o ayudar. Y para que sea relevante, tiene que haber sido la única forma de solucionar las cosas. Nada de eso se vio en este caso. No fue más que una conveniente descarga de responsabilidad facilista. En vez de afrontar la realidad de la vida y ver la forma de superarla o aceptarla o hacer un cambio relevante para ser mejores, mejor simplemente nos persignamos, rezamos un par de idioteces y listo, ya somos puros. O peor, sacrificamos a nuestro hijo a los demonios para que con su muerte todos seamos salvos. Esta también es una manera que encuentran los poderosos para explotar el borreguismo social y dirigir la atención de las sociedades en lo que les convenga. En este caso, todos adoraban al señor feudal como el gran arquitecto de la prosperidad, cuando en realidad nada de eso fue así. Aplicó una receta mágica cortoplacista y creó una burbuja que más temprano que tarde explotó. Populista. La serie además no se corta un pelo al dejarnos claro que el progreso sin esfuerzo es vacío y frágil. Toda esa prosperidad dorada tiene pies de barro y está sostenida sobre un acto deplorable, como es el sacrificio de un inocente ante las garras de los vicios de los cuales ellos nunca se libraron realmente, teniendo siempre la filosa espada del destino colgando sobre sus cabezas. A lo largo de cada capítulo, al adentrarnos cada vez más en aquel mundo roto, se nos deja claro que el mal no nos es algo ajeno, es parte de nosotros. Toda esa maldad es humana y los demonios una consecuencia. ¿Y si los verdaderos demonios somos nosotros? Son los humanos los que caracterizan todo lo malo en esta época. Las guerras, los samuráis, cortándole brazos a niños inocentes porque sí, o quemando aldeas enteras, violando, robando y todo nacido de la ambición de poder y reconocimiento. Son los humanos los que, ante la sospecha, queman orfanatos o que en su egoísmo sacrifican viajeros a los demonios. Son los humanos que, sintiéndose cobardes, quieren ver dicho sentir en todos para sentirse completos. Esta serie está llena de personajes quebrados con sueños truncos y con ambiciones desmedidas. Pero a pesar de la maldad del mundo, los personajes albergan una esperanza. Incluso los malvados. No lo son porque sí. Por ejemplo, el samurái traidor, amigo del padre de Dororo, quien simplemente quería estabilidad y un orden en donde vivir en paz, al no lograrlo mediante el camino de los señores de la guerra, quiso hacerlo con el oro. Largarse a un lugar distinto y vivir en una finca cultivando arroz, lejos del tablero belicista de los obsesos del poder. Eso lo hace ser bastante humano, en realidad. Pero nuestro protagonista no es un humano propiamente dicho. Está incompleto. Al principio de la serie parecía más muñeco que persona. Como Pinocho busca ser alguien de verdad. Pero ese vacío o incompletitud va más allá de no tener brazos o piernas. Es un vacío interno. Busca saber su posición en el mundo, su pasado y la explicación de su desgracia, y si es diferente a las bestias que combate. Pareciese como si la serie posicionase a lo humano como lo bueno, como un ideal reduccionista de nuestra naturaleza. Es porque somos humanos que no podemos ser buenos. Todo lo feo de la serie es parte de nuestra humanidad. Por tanto, cuando un demonio se mira al espejo, lo que ve es un humano. Es así que vemos una lucha constante en Hyakkimaru entre la humanidad, entendiendo esta como lo bueno, lo virtuoso, y la monstruosidad representada por las bestias que rondan en los bosques, y también en quienes han sucumbido a sus circunstancias o sentimientos negativos. Pero en muchas ocasiones este planteamiento se ve cuestionado. Cuando nos encontramos con humanos cargados de odio y demonios que se pueden enamorar, en realidad la lucha, más que ser entre humanos contra demonios, es entre el odio y la capacidad de ser feliz y disfrutar de la vida. Por eso al final Hyakkimaru decide romper con el ciclo de odio, simplemente dejando vivir a aquel que le condenó a una juventud miserable. La serie nos trata de transmitir
que el verdadero éxito y disfrute de la vida no está en sentarse en un trono amoblado, decorado y lleno de súbditos, en una lucha interminable contra otros por ver quién es más poderoso o imponer las ideas que uno tiene al resto y gobernarles así a todos como si fueran sus súbditos, sino está en disfrutar aquellos momentos que nos pueden parecer vagos o sin importancia, o de aquellos aspectos que ya tenemos sobreentendidos, como el propio hecho de oler o sentir. Solo había dos opciones: rendirse ante el odio del mundo y pasar a formar parte de él como uno más de los desgraciados sin esperanza que se pueden encontrar en todos los pueblos y ciudades o campos del país, o ser mejor, superarse y ser libre, salir de la caja, romper la rueda, decirle al universo que, a pesar de haber nacido condenado, con sus acciones y forma de ver la vida, ha logrado lo que por todos los medios se le fue negado: la felicidad y la paz. Y lejos de los objetivos megalómanos con los que algunos pretenden lograr esto, el prota y su pequeña compañera nos demuestran que es en esas pequeñas cosas y placeres, como comer un buen plato de comida, sembrar campos o simplemente escuchar, ver o caminar con amigos, donde está el secreto de la felicidad. Detenerte un momento, el poder disfrutar de todo con ojos llenos de asombro. Para terminar, solo mencionaré que el feudo de la familia del prota, luego de la caída de la casa real y todas las cosas que tenían, pues bueno, quedó en cenizas. La gente del lugar tendrá que aprender ahora a salir adelante o perecer. Ya no habrá recetas mágicas ni ayudas milagrosas. Solo podrán depender de su trabajo y del capital ahorrado, eso sí, por los padres de una pequeña filántropa. Ahorro y trabajo. Nunca ha habido más. Y son aquellas sociedades que lo tienen claro las que pueden vivir en prosperidad y paz.